Bueno, muy Mm. buenos días, porque nosotros lo mandamos a la mañana. Muy buenos días para todas las alumnas del curso Psicología a través del arte y el humor. Hola Rodrigo, ¿cómo andas? Hola Gastón, buenos días a las que aplicadamente ven la clase inmediatamente cuando la publicamos. Buenas tardes a las que lo ven esa tarde y Y bueno, lo buenas que sea noches. cuando lo ven en cualquier modo. Buenas noches si lo agarran la noche ya, para dormir. Bueno, la verdad que esas son las ventajas también de estas tecnologías, ¿eh? Yo los Mm. cursos que doy a las 9 de la mañana en invierno, me imagino que todos lo deben haber visto en mejor horario, ya no había que levantarse tan temprano a chupar frío. Y aunque no sea así, verlo a las 9 de la mañana en tu casa calentito no es lo mismo que tener que salir, ir hasta allá, Esa. sin que haya un montón de desventajas entre medio, pero bueno, siendo lo que toca, pero bueno, encontrarle las ventajas. Che, bueno, vamos a contar qué es lo que vamos a hacer en la clase de hoy, cómo nos vamos a organizar y cómo continuamos. Nosotros la semana pasada estuvimos trabajando la carta de Kafka y, y estuvimos dando a entender que esto en realidad se vincula a un concepto teórico que nos interesa ver y trabajar y entender lo más que se pueda, que es el ligado al concepto de la autoestima, los sentimientos de valía personal que uno tiene, y vamos a meternos justo como en un esquema de un autor que se llama Hugo Bleichmar para tratar de comprender esto en profundidad, en la mayor profundidad posible. Recibí Es el comentarios, esquema que habíamos empezado. claro, Perdón, que es el esquema que habíamos empezado a verlo otra vez, que vimos una partecita, la idea va a ser retomarlo y completarlo. exactamente, porque solamente estuvimos viendo a partir de Kafka aspectos ligados a la representación del sí mismo y además como en un caso particular, que es la historia de Kafka, en donde pudimos ver de qué se trata cargar con un déficit narcisístico a partir de que ha habido Mm. tantas descalificaciones tan intensas desde los orígenes, como quien dice. Entonces, esa percepción que íbamos teniendo en Kafka de que la vida era con sensaciones de nulidad, con sensaciones de disvalía, con sensaciones de realmente como de una existencia que se hace como muy pesada de sobrellevar. Y estaba por comentar que, bueno, que en la semana efectivamente recibí más de un comentario de qué dura la vida de Kafka y qué dura de leer la carta. Y sí, sí, la verdad que sí. La verdad y yo incluso este año, yo en la respuesta que daba, yo incluso este año, digo, en el contexto de la pandemia, que no es un contexto precisamente que ayude mucho, yo creo que a mí también incluso leer la historia de Kafka me fue más duro este año en este contexto que los otros años en el curso, cuando lo hemos trabajado, que por ahí Mm. en el mismo contexto de un aula compartido ya es distinto, porque efectivamente es una carta, la de Kafka, que nos conecta con emociones y con experiencias realmente muy dolorosas, muy traumáticas, y no hay ni una palabra por ahí en ese texto que nos esperance un poco, un pedacitín por ahí nomás, qué sé yo, algunas partes. Bueno, Nos acordábamos creo que hasta pensamos en la película esa, ¿te acordás de la Edith Piaf, de La vida en rosa? mm. Yo decía, bueno, no la vean, por favor, no estamos en época para verlas porque Es que ahí efectivamente, aparece algo de lo que recién sugerimos sin nombrar, que es la virtualidad tendrá sus ventajas y uno se puede quedar calentito en su casa en invierno, pero claramente la grupalidad tiene una ventaja enorme respecto de poder digerir algunas cosas y poder compartirlas, y es lo que le daba sentido sí, hasta el año pasado, ¿verdad? Levantarse tempranito, ir a un curso y compartirlo con otros. Así que bueno, eso va a seguir teniendo sentido cuando se pueda, sí, pero claramente es una situación que más allá el estado de ánimo que puede influir el tema de estar con el temor del virus y con las limitaciones que provoca, más allá digo del estado de ánimo, fundamentalmente también dificulta cuando uno no está ahí en persona para ver y para quejarse y para llorar y para emocionarse con otros. claro, que ese es como un punto importante, que estos cursos que por ahí movilizan emociones, voy a hablar en cordobés, es una cagada si uno se le moviliza una emoción y está solo, Ujú. o no está
con un compañero de curso, con un profe con el cual uno pueda charlar algo que de repente se ha movilizado y que ha sido intenso en términos emocionales. Así que, bueno, nada, vamos a tratar de ser lo más cuidadosos que podamos y por ahí no irnos tanto a esas historias tan duras al estilo Kafka, como quien dice. O al menos Entonces, que hayan sido duras, pero que tengan más claramente de dónde agarrarse para encontrar la parte positiva. exactamente. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Nosotros dijimos que vamos a meternos también en la historia de vida de otro artista, de una cantante extraordinaria, de la María Callas. Entonces, de todas formas, va a ser como a modo de también poder ejemplificar aspectos de este tema conceptual que nos interesa, la cuestión de la autoestima. Entonces, esta clase esta charla que vamos a tener con Rodrigo, en realidad nos vamos a ir conceptualmente a completar ese cuadrito que empezamos a vislumbrar la semana pasada de los elementos que entran dentro de esto que se llama el balance narcisístico, el balance de nuestra autoestima. Y vamos a dejarles un enlace para ver una película que es preciosa, muy linda, muy linda. Además tiene 1 año y medio, realmente es una producción muy reciente sobre la vida de, de María Callas, que se llama María by Callas, que es preciosa, de Tim Wolf se llama el director, y que en realidad es algo que va a mitad de camino entre película y en realidad como un documental. Yo casi que diría que es más bien una cuestión como documental, pero tampoco tiene la estructura clásica solo de un documental, pero hay muchísimas referencias, entrevistas, papeles, cosas que ella ha dejado, pedazos de las óperas en donde ella actúa que son una exquisitez también para el oído, digamos, escuchar la voz de María Callas. Entonces vamos a dejarles como esa tarea de ver esa película y después nosotros entonces vamos a retomar algunos aspectos de esa película junto con reflexiones de un psicólogo que es David Nacio, y entonces vamos a integrar algunos aspectos de la historia de la vida de Callas con esto que es a lo que nos vamos a concentrar ahora en términos psicológicos de cómo hay tensiones en todas nuestras vidas psíquicas para tratar de mantener un buen equilibrio en nuestra autoestima. ¿Sí? Que es algo que está bueno para estas épocas. ¿Qué hacer para mantener un buen balance en términos de la autoestima y sentirnos bien con nosotros mismos? Vaya desafío. Por otro lado, en términos generales, o más precisamente en términos psicológicos, casi siempre el bienestar está mucho más cerca de los equilibrios y los puntos medios que de los extremos. Es Sí. muy difícil pasarla bien cuando uno está ubicado muy claramente en un extremo, porque lleva un poco a la rigidificación que en su momento hablábamos y la necesidad de una flexibilidad que permita que sea un equilibrio, que además no es un equilibrio fijo, no es que uno encuentre ese equilibrio y ya está, sino que tiene que ir oscilando en torno al centro, a veces hacia un lado, a veces hacia otro. Pero bueno, esta idea de esquematizar y de pensar estas cosas tiene que ver también con entender cuáles son los pesos que están en juego en ese equilibrio. Bueno, y yo lo que voy a hacer entonces ahora, voy a compartir la pantalla, así vemos nuevamente el esquema con el que veníamos trabajando. Ahí me contabas que también te habían dicho que por ahí se ve poco en el video, Sí, así que les vamos a mandar también este cuadrito para que lo puedan ver más en detenimiento. exactamente. Yo lo voy a agrandar igual de todas maneras para poderlo ir viendo como, es decir, si uno lo agarra al cuadro, es un cuadro realmente grande y complejo, así que no hay forma de verlo, entonces no hay más manera que acercarlo un poquito. Me voy a ir en realidad primero como a los 4 componentes como nucleares del esquema. Uy, perdón, perdón. Se me van las imágenes por todos lados, pero me voy a ir ahí como Te deja. a- al- a la parte central del diagrama para arrancar explicando por ahí, ¿te parece? Entonces, nosotros, cuando vimos Sí, lo de... porque además ahí está el núcleo, después los otros son Claro, cosas sobre eso. exactamente, este es como el núcleo. Entonces, a partir de ese núcleo, entendamos el núcleo y después vamos a ir desarrollando bien esas ideas, pero la idea del autor es que nuestra autoestima está regulada no por un solo elemento, sino por un interjuego de
al menos 4 elementos. O nosotros, como decimos con Rodrigo, porque el autor siempre hablaba del triángulo primero y después nos puso un cuarto elemento. Pero vamos a ver que hay 3 que tienen como un solo Nosotros que triangulares. seguimos siendo fieles a la primera versión, entonces vamos a decir que es un triángulo con 4 vértices. En este triángulo de 4 vértices hay uno de estos elementos que son los que nosotros ya como que más nos enfocamos cuando vimos la historia de Kafka. Es decir, nuestra autoestima en una dimensión está fuertemente regulada por la representación que nosotros tenemos. Acá dice representaciones del self. ¿Sí? ¿Qué conjunto de representaciones tengo yo respecto de mí mismo? ¿Sí? Entonces, ahí nosotros lo que fuimos viendo es que, bueno, que este conjunto de representaciones se han constituido históricamente a partir de cómo otros nos narcisizaron en exceso, en defecto, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros en definitiva poseemos representaciones de nosotros mismos. Ahora, yo diría, demos ejemplo a modo de que ser cada vez más claro. Decir, bueno, ¿yo me siento lindo o me siento feo? ¿Yo me siento inteligente o me Ujú. siento tonto? ¿Yo me siento una persona amable u odiosa? ¿Me siento atractivo o repulsivo? Es decir, bueno, en todas las dimensiones habidas y por haber que a uno se le puedan cruzar por la mente, algún tipo de representación con respecto a mí mismo yo poseo. ¿Sí? Y un El hecho de poco, que sea una representación da por sentado que no necesariamente es la realidad, digamos, que tiene que ver con la mirada, así como los otros pueden vernos de un modo o de otro, la mirada que nosotros tenemos de nosotros mismos no está exenta de improlijidades o de inexactitudes, de ciertos sesgos que hacen que uno se vea probablemente de un modo distinto al que realmente es, si es que existe ese ser es que sustancial, digamos. exactamente. No es que yo sea inteligente, pero yo me imagino a mí mismo inteligente. O no es que yo sea atractivo, sino que yo me represento a mí mismo como una persona más agradable o más desagradable. ¿Sí? Y Eh, ahí hay una parte que tiene que ver con este cambio que ha ido haciendo el autor a lo largo del tiempo. En principio es algo que tiene mucho que ver con las primeras experiencias, es decir, que lo que más claro. claramente deja una huella ahí tiene que ver con las primeras experiencias, porque, digamos, si uno lo pudiera pensar en términos, si un niño pensara como piensa un adulto, al principio uno nace sin saber quién es, entonces necesita que le Claro. digan, ay, qué lindo que es este bebé, qué bonito que es, qué inteligente que es, mira cómo camina, mira cómo hace. Lo que va haciendo Hugo Blaisman con el paso del tiempo es incorporando que también a lo largo de la vida eso sigue produciéndose, y si bien sigue siendo muy potente eso originario, Claro. después en el día a día uno sigue recibiendo desde fuera, desde fuera del psiquismo, digamos, después de uno mismo, comentarios y opiniones y cosas que van a llevar hacia una u otra mirada que uno tenga de sí mismo. Y que quizás uno vaya cambiando esa representación. Porque también en este esquema es como importante tener en claro que ninguno de estos componentes son totalmente estáticos. Es decir, yo puedo tener una representación de mí misma que pueda llegar a tener algún tipo de cambio o de transformación. Es decir, por un lado, como bien decía Rodrigo, las primeras dejan sus huellitas importantes, como vimos en Kafka, por poner un ejemplo, digo, entonces van a dejar sus huellitas importantes, pero al mismo tiempo, después uno a lo largo de toda la vida también puede ser que haga algunas cosas en dirección a ver si puede llegar a algún tipo de cambio en alguna de esas representaciones. Sobre todo es importante hacerlas en la dimensión de que alguna de esas representaciones nos estén generando desbalance y sufrimiento narcisístico. Es decir, bueno, si yo me siento que soy una Ujú. persona muy burra, muy torpe, muy necia, muy no sé qué cosa, bueno, tal vez pueda hacer cosas en dirección a ver si logro transformar en algún punto la representación que tengo de mí mismo. Lo que Rodri también decía, y está en este cuadro, pero en otra parte, se los voy a mostrar acá, es, porque nosotros estábamos en el núcleo, pero ustedes en el cuadrito van a ver que arriba dice
nivel intrapsíquico, y por otro lado, el interjuego con la influencia de la realidad externa y actual. Influencia de la realidad externa y actual. El papel del otro y el papel de las circunstancias de la vida. ¿Sí? Entonces, en el nivel intrapsíquico es que cada uno de nosotros carga con una representación de sí misma, construida históricamente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero a su vez, eso constantemente va a estar en interacción también con otras personas que, qué sé yo, es como por ejemplo, yo pienso en Kafka, que de repente puede tener la autoestima media destruida a partir de algunas representaciones muy poco valiosas de sí mismo, pero tranquilamente podría ser que alguien, un amigo desde afuera le dijera, pero déjate de jorobar, déjate de embromar. Si vos no sos ningún estúpido, como dice tu viejo, si vos no sos ningún zapallo, ni no sos ningún enclenque, no sos ni esto ni lo otro, es decir, podrían existir influencias externas que impliquen que haya movimientos en dirección a la transformación de las imágenes de sí mismo. Lo complicado, por supuesto, es que las huellas, esas primeras, y el grado de importancia que tengan esos objetos, van a dejar cierta impronta. Uno se lo cree más a aquellos personajes a los cuales uno le da significación biográfica. Pero además también uno lo cree más, le es más fácil creerlo cuando coincide de algún modo con esas representaciones previas. Entonces, si yo tengo dos amigos y uno me dice que soy fantástico y otro me dice que soy un inútil, va a depender un poco de qué creo yo, a quién le voy a creer más y a quién menos. Y voy a poner excusas como, bueno, lo que pasa es que él es bueno, por eso me dice eso, o lo que pasa es que en realidad no me conoce bien, y vamos a prestarle más atención a aquellas que vengan a afirmar algo que nosotros ya previamente sabíamos. Y eso me parece interesante porque simplemente estar atento a ese sesgo, a esa desviación, ya es un paso muy importante para escuchar más abiertamente y dejarse un poco influir por las opiniones variadas que haya, ¿no? Y decir, bueno, a ver, no voy a estar tan seguro de que yo soy un inútil, voy a escuchar a ver qué me dicen los otros. Totalmente. O también vale, no voy a estar tan seguro de que soy el mejor del mundo, a ver qué me dicen los otros y a ver si me bajan un poco. También vale en el caso de la hipernarcisización o cuando uno tiene la Ujú. autoestima excesivamente elevada, que puede haber también un sesgo, como quien dice exagerado. Yo cuando estaba pensando en esto de la realidad y de las representaciones de sí mismo y los cambios y las necesidades a veces de ir encontrando quienes te eleven la autoestima, a mí lo que me hacía sufrir de chico eran mis orejas grandes. Una anécdota bien personal. Pero claro, como yo Mm. era orejudo, era, qué sé yo, uno de los sufrimientos narcisísticos era que mis amiguitos de la primaria me decían, orejas tapa de yerbera. ¡Ay, cómo me enojaba! ¡Ay, era un daño narcisístico tan grande! Ser orejudo, tener orejas grandes. Mi nena nació con orejas grandes. Así que ya me preocupan los sufrimientos que va a tener. Pero como tiene rulo y qué sé yo, va a zafar mucho más de lo que zafaba yo que no tenía rulo. Pero me acuerdo entonces, cuando leía, después, ya más, digo, eso era el sufrimiento infantil. Eh, pero que obviamente digo, así se construye la autoestima. O sea, y estoy hablando de sufrimiento, no estoy hablando de que ahora me Mm. río, obviamente, pero bueno, uno se puede reír de muchas cosas después que he entendido muchas cosas. Entonces digo, ese tipo de sufrimientos ligados al daño narcisístico y que por supuesto inciden, que uno se crea, es decir, yo me sentía fiero en algún punto. Mm. Eh, no es que ahora crea que soy Adonis, vamos a aclararlo. Pero digo, incidía en una forma bastante intensa, que después por supuesto que en la Mm. adolescencia también, si la autoestima no está muy equilibrada y si uno no se siente muy atractivo, si uno no sé qué cosa, también va condicionando que en la realidad uno tal vez se inhiba, que uno tal vez no se anime a acercarse a un otro, etcétera, etcétera. Pero me acuerdo cómo fue muy reparador para mí en una anécdota con la Isabel Allende, porque yo, lector, a mí me encantó siempre la literatura
de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, vi la película, el libro, no sé qué, bueno, me encantó, siempre me gustó su modo de escribir, sus textos y qué sé yo. Y en una entrevista que leo de ella relata que de chica, en una escena como muy divertida porque la mandan en la escuela a un rincón en penitencia cerca de la dirección, ella narra de que estaba en ese rincón, que lo habían mandado a la dirección, no sé qué, y que mandan a otro chico también a estar parado ahí en otro rincón, y que era un chico orejudo que le pareció tan lindo y tan hermoso, y que quedó que fue como uno de sus primeros enamoramientos así intensos en la vida de chica y no sé qué. No sé qué. Claro, cuando yo leí esa anécdota, para la autoestima fue un equilibrio tan impresionante, porque no me lo decía, me lo decía Isabel Allende. O sea, de repente Isabel Allende me estaba mirando y me estaba diciendo que yo podía ser una persona muy atractiva y que no sé qué, y la verdad es que esa anécdota a mí me quedó para toda la vida, porque un poco como que ya ahí el pensamiento es, bueno, si con estas orejas puedo conquistar a una como Isabel Allende, che, y ahora estoy pensando que me terminé casando con una chilena yo. La vuelta de la vida. No es Isabel Allende, pero chilena. Pero como que quedó en esa fantasía de, bueno, no sé si fantasía, es decir, como una sensación de decir, bueno, si a Isabel Allende le gustan los orejudos, parece que esto no es tan disvalioso y fue como una transformación en la representación en algún punto de un Es elemento. que hay ahí, la primera, a ver, quizás haya dos, seguro hay más, pero dos cosas que me parecen sumamente interesantes de la anécdota son, la primera, como eh, de chico uno tiende a universalizar tanto los parámetros de belleza como, y en esta distorsión que también tiene la diferencia en que uno se ve a sí mismo y que uno ve a los otros. Es decir, uno de los otros ve siempre la fachada, Claro. ve lo que los otros muestran, lo que los otros son, y uno se ve con toda su miseria. Entonces uno piensa que no solo es orejudo, sino que es tan orejudo y tan feo que nadie, y los otros no tienen defectos, o los defectos que tienen son menores, pero además también asociado, creo, finalmente a si yo soy orejudo y soy feo y nadie me va a querer, que finalmente es en el fondo lo que Lo que está en está. juego Entonces que haya alguien que diga que sí, pero además sacando del lugar de que, claro, que puede haber alguien que sea interesante para mí, a su vez que yo pueda gustarle. claro. Entonces fue como muy Que finalmente es reequilibrante. siempre así, Sí, pero digo, finalmente siempre el tema es salirse de esa trampa donde para ser apetecible para los otros uno tiene que ser igual a los otros y nadie es igual a nadie. totalmente. Bueno, así que creo que está más o menos claro de qué se trata. Esto de que uno construye una representación, se construyó históricamente, esas representaciones van de montones de aspectos. Con la inteligencia nunca, les aclaro, con la inteligencia nunca tuve ese problema. Nunca me sentí tonto. Hay Pero que compensar. uno busca compensar, porque digo, también parte para no quedar como el patito feo, pobre, chico, kafkiano. No, no. Quizás uno no solamente compensa, sino que hasta excede cosas. ¿Se comprende? Entonces digo, así como me Mm, sentía, con todas sus ventajas y sus desventajas, es decir, así como me sentía mmm, minusvalorado en dimensiones estéticas, tal vez me sobrevaloraba en dimensiones o en competencias cognitivas. Entonces yo era más inteligente o más no sé qué cosa, con las graves consecuencias que también traen esas distorsiones a la hora de vincularte o de relacionarte tendiendo a pensar que son más inteligentes que los demás o cosas por el estilo. pero ahí también habría que diferenciar, y esto lo vamos a poder charlar de nuevo cuando hablemos de la María Calas, hasta qué punto esa sensación de ser más inteligente no está apoyada en un esfuerzo por ser más inteligente y por Sí, sí. saber más cosas, porque uno siente que tiene que compensar, ya que no me van a querer por lindo, que me quieren por inteligente, y que si uno nació lindo, tuvo la suerte de nacer lindo,
capaz que no le hace falta, y eso tiene que ver un poco con este prejuicio que uno tiene, las modelos son todas tontas, porque no les hace falta más, ya las quieren porque son lindas. Ya se ganan la admiración, ya se Nunca se ganan tuvieron el que tomar el trabajo, aprecio, ya se claro. ganan la mirada admirativa de los otros. Bueno, hay algunos estudios que muestran que algo de eso hay, ¿eh? O sea, de que en general a la gente estéticamente que cumple como con ciertos criterios así que son bastante universales, porque, a ver, así como hay cosas que son subjetivas, algunas cosas objetivas también existen. Es decir, mis orejas eran grandes también, objetivamente hablando. Porque si no vamos a subjetivizar todo y pensar que esto... No, no, digo, en algún punto. Pero mira, y ahí me estoy acordando de una anécdota también que me pareció muy linda, que no sé si la conté también en estas clases otros años, pero cómo trabajaba una docente, una anécdota que me contó una tía mía, que a mí me gustó mucho y se me quedó grabada, de que en la adolescencia, bueno, de hecho, hay muchas competencias narcisísticas, porque, bueno, estamos en la etapa de la construcción del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, en la adolescencia no solamente que estamos como muy preocupados por muchos de esos temas, en alguna época quizás en las mujeres aún más que en los hombres, por cuestiones así de estilos culturales, de la belleza, se ponía como un valor muy, muy femenino, digamos. En cambio con los hombres está esa cosa de que, bueno, el hombre es como el oso, cuanto más feo es más hermoso, y parece que había como otros criterios que, bueno, que yo creo que van cambiando también, pero... Sí, criterios que tampoco son fáciles, como el hombre tiene que ser valiente, tiene que ser duro, tiene que no sentir, tiene que también sí, difíciles a veces, pero en todo caso, un poco más maleables. Uno puede forzarse a ser más valiente, pero forzarse a ser más lindo no sale, se puede es maquillar en todo difícil, caso. es como complicado, tiene sus límites. Mm. Eh, entonces yo decía, como en la adolescencia por ahí está eso, a esas preocupaciones, también hay como a veces como cosas bastante odiosas, como esto que yo te digo, digamos, decir, de reírse mucho de esos atributos que son los no muy apetecidos. O sea, bueno, en el secundario era lo Yo ahí, típico, el petizo, el gordo, el orejudo, el no sé qué, el no sé cuál, y a bueno, cada uno siempre justo lo por ahí quería terminábamos, ir. claro. Yo no voy a redundar mucho porque son ejemplos muy parecidos a los que vos estás contando, digamos, pero para no dejarte solo en contar de tus orejas, obviamente yo con el peso he tenido también muchas dificultades a lo largo de la... Y también me he dedicado mucho a leer y a tratar de destacar de otros modos, a partir, bueno, este gordo, pero por lo menos piensa. Soy gordo, pero pensante. Y entonces yo te decía en Porque esto, también, perdón, sí, antes de dejarte seguir con la anécdota, creo que también esa es otra de las vetas que uno se va dando cuenta con el tiempo, que es que quizás con algunas poquísimas excepciones, pero todos tenemos algún rasgo del cual no nos guste, y por lo tanto saber que los otros también, y esto, de, bueno, yo la pasé mal porque era gordo, pero vos la pasaste mal porque era orejudo, y tal otro la pasó mal porque era petizo, y el otro porque era alto, sí, también nos permite saber que uno no es tan raro. exactamente. Bueno, Pero dale, dale. y en esta anécdota, digo, de la tía era, qué bien que trabajó una docente, me gustó mucho, porque resulta que una profesora lo que les hizo hacer a todo el grupo de alumnas, creo que fue así la anécdota, puedo estarme equivocando, tía, si estás viendo este video, después me corregí, pero como que la anécdota era que todas las alumnas tuvieron que buscar en cada una de las otras qué admiraban, qué era lo que más les gustaban. ¿Sí? Entonces, qué sé yo, en un caso eran los ojos, en otro caso la nariz, en otro caso era las rodillas más lindas, o las orejas más lindas, o los cabellos más lindos, o... Entonces, ¿cuál era la...? Creo que mi tío también tenía como esa cosa de que la autoestima no se sentía del todo, no sé qué, pero resulta que ella tenía las manos más lindas de todo el curso. Entonces, es como que cada uno se fue sabiendo que a criterio de todos los demás, algo en ellos tenían que era lo más lindo que tenían en ese grupo. En ese grupo. Mm. Qué interesante, ¿no? Como, digo, por ahí un buen docente o un buen profe en la adolescencia puede colaborar a la construcción de una cosa muy sana en lo grupal, en lo personal, en la imagen, en el autoconocimiento, en realmente Y que si bien movilizarnos para cosas muy potentes. si bien estamos hablando de la adolescencia, que es un periodo de mucha reestructuración, quiero decir que cosas que se venían construyendo se tienen que romper un poco para rearmarlas bien,
pero también es un momento tardío en el sentido que uno llega a ese momento ya con parte de esto que recién nombramos como intrapsíquico bastante constituido, Sí. y como un único evento, ¿no? Una entrevista o algo que vos lees de la Isabel Allende, o una única clase en que una profe dice esto puede hacer cambios realmente significativos. Sí, sí, y eso me parece muy Y, y- valioso. y podría ser, digo, no solo en la adolescencia, sino en la vida adulta, en la vejez, en cualquier momento uno Bueno, puede rearmar esas miradas que tiene de uno mismo. que en algún punto, yo, bueno, qué sé yo, no sé si nos saldrá o no, pero las clases del CEPRAN apuntan a eso, es decir, como de repente, bueno, Ujú. qué sé yo, tal vez uno anda por los 74 y de repente puede llegar a entender el por qué dolía tanto algo que tenía que ver con cierta representación que incidía mucho en la autoestima, o que uno puede llegar a comprender cosas que, qué sé yo, que uno las pueda llegar como a resignificar en los momentos en que uno está listo para resignificarlos. ¿Dónde está escrito cuándo van a ser esos momentos? Pero bueno, yo Obvio, voy... ojalá, qué lindo sería saber que uno puede facilitar no, voy a corregirme. Qué lindo es saber cuando uno ha podido facilitar alguno de esos momentos. Y lo Sí, digo así porque otras veces con este mismo curso y con otros uno recibe comentarios de uy, esta clase me marcó. Es más, estoy acordándome de algunos comentarios recibidos a lo largo de este año también, de alguna clase puntual, algún comentario puntual que uno hizo o una película que vimos y que realmente eso es muy gratificante, digo, porque tiene que ver finalmente con el objetivo último de estos cursos. Más allá de entender algunas cosas y vivenciarlas a través del arte, es provocar algún cambio positivo en las vidas. Que no quiere decir que en todas las vidas de todo vamos a cambiar y van a ser todos felices, pero sería nuestra ambición o ideal para este curso. exactamente, promover el bienestar psicológico. Pero vamos a incorporar acá ya el otro elemento, que es el nivel de ambiciones e ideales. Porque acá es lo más interesante de este autor, que es empezar a tensionar que no se trata solamente qué representación tengo yo de mí, sino, bueno, por dónde van las ambiciones y los ideales que yo me voy, como quien dice, voy como quien dice, incorporando también en mi organización y como parte también de mi estructura psíquica. Cuando yo digo que en realidad empecé a valorar más la inteligencia que la belleza, que me combino, en algún punto yo estoy marcando ya la pauta de que yo, claro, dentro de mis sistemas, para lograr un mejor balance de las cosas, no me pongo ideales que tengan que ver con aquello con lo que justamente yo estoy más lejos, sino que de repente empiezo a hacer como movimientos ligados a que los ideales y las ambiciones se encaminen de repente hacia áreas o hacia zonas o hacia cosas en donde quizás yo tenga más posibilidades de acercarme a eso que yo tengo como idealizado. ¿Sí? En ese sentido, los seres humanos en general solemos ser bastante pillos y bastante pícaros de justamente empezar como a ambicionar cosas que tenemos alguna capacidad para lograr. A veces no hacemos eso y bueno, en general ahí vienen un poco de sufrimiento si uno empieza a tener ambiciones muy grandes o muy desmedidas o idealizadas, teniendo como distancias muy reales en esa área o en esas dimensiones. Entonces, esa partecita Yo del... creo que ahí va quedando, Sí, Rodri. creo que va quedando claro, pero me gusta plantearlo también en términos lingüísticos, digamos, que cuando hablamos de representaciones del self es cómo creo yo que soy, cómo me veo, cómo soy. Y este nivel de ambiciones ideales tiene más que ver con cómo creo que debiera ser, Claro. cuál es el objetivo, cómo debiera ser, cómo tendría que ser. Entonces no es tanto si soy lindo o no, sino cómo tendría que ser de Claro, lindo, con qué me comparo. O sea, no necesariamente con un modelo real, sino muchas veces un modelo ideal, claro. que a veces es inalcanzable, porque uno quiere, y en esto de los niveles, es bueno, yo quiero ser lindo, ¿no? Pero ¿cuán lindo? Quiero ser el más lindo del curso, quiero ser el más lindo de la ciudad, el más lindo del mundo, Exacto. Está perfecto lo que aclaras. o Está renuncio a la belleza y quiero ser el más inteligente. Yo renuncio hace tiempo.
Exactamente, esto No tiene... es cierto, pero bueno, después lo hablamos en privado. Entonces, está... bueno, tal vez estoy haciendo la típica movida que es degradar alguna imagen, después lo vamos a explicar, que a veces hace un proceso como de degradar autodefensivamente alguna de esas representaciones de uno Para que mismo. después, no era para tanto. Exactamente, pero ese es un movimiento psíquico como típico, que cuando está con un amigo, con los amigos uno muchas veces hace como algunas cosas defensivas porque sabe que del otro lado te van a decir, no, déjate de embromar, si vos sos una persona no sé qué, no sé cuál. O eso es como un movimiento psíquico bastante común. Pero está perfecto lo que añadió y lo que aclaró Rodrigo, que el ideal, en definitiva, tiene que ver como con lo que yo quiero alcanzar, como quien dice. Entonces ya no es la realidad, sino cómo me gustaría que las cosas fueran. Que empieza a incidir mucho en el balance, justamente por el hecho de que la autoestima va a estar muy ligada a la distancia que empiece a haber entre el yo real y ese yo ideal. Y acá va a empezar a entrar en juego con fuerza, entonces, eh, bueno, ¿qué tan grandes son las ambiciones o qué tan exigentes son los ideales? O en algún punto, si son menos ambiciosas o si son, como quien dice, expectativas menos intensas. ¿Qué sé yo? Yo ayer charlaba justo con un muchacho que está por entrar, que está haciendo como en este pasaje de la adolescencia, del colegio secundario al colegio primario, perdón, del colegio secundario a la universidad. Y bueno, justo estás por escoger la carrera en donde hay medicina, donde hay elecciones de, donde hay cupos, donde es difícil entrar, donde, wow, digo, bueno, yo ya empecé a trabajar esta idea de tenés conciencia de que te has metido justo en un área en donde puede venir justamente algo que es del orden de la frustración grande cuando uno se pone ideales y metas ambiciosas, que me parece absolutamente saludable ambicionar cosas en la vida y en la adolescencia con más razón. Afortunadamente, creo que en él hay capacidades y recursos que probablemente auguren que tenga bastantes chances de poder lograr acercarse a eso que ambiciona. A veces uno sufre mucho más cuando ve que hay una distancia muy grande entre una ambición que por ahí puede ser muy grande y recursos o realidades mucho más restringidas en posibilidades o en competencias. Es decir, esto que Ahí, decía el Rodrigo, si quieres ser si quiero ser el más lindo del barrio, de la ciudad, del mundo, del país, ¿no? Bueno, qué complicado sería si Rodrigo quisiera ser Miss Universo. Mister Universo sería. empezando por el género. Ah, pero ahí también está el tema de la conformidad, o del conformismo, ¿no? Que es a veces algo que nos provoca cierto temor, decir, bueno, pero si yo me conformo con poco, nunca voy a llegar a nada. Y ahí es interesante tratar de separar los ideales como horizontes, como objetivos no cumplibles, sino que guían, ¿sí? Como el horizonte que uno nunca llega, pero sí le va diciendo Te hacia dónde, orienta. eh, sabiendo que están eso, orientando, pero no son el objetivo llegar ahí, sino ir en esa dirección. Pero bueno, esto es bastante complejo, digo, complejo en el sentido difícil. La cuestión de los ideales y qué es lo que uno le gustaría hacer y hasta qué punto necesita cumplir con eso que le gustaría hacer para sentir que ha cumplido esos objetivos en relación a la primera, que era quién cree uno que es y qué posibilidades tiene de hacerlo. Y ahí es donde vamos a llegar al tercer vértice de este cuadrado, que tiene que ver con cómo interaccionan estos dos. El tercer vértice de un triángulo que se hizo cuadrilátero. Y que acá está, y es lo que se denomina la severidad de la conciencia crítica. Y eso es, estrictamente, en términos psicoanalíticos, diríamos, es la severidad del super yo. La severidad que tiene Uh -huh. el super yo. Que acá
La Sí, función principal del super yo es juzgar. ¿Sí? Entonces, exactamente. ¿de qué hablamos cuando hablamos de severidad? Es cómo vamos a juzgar eso. Es decir, cómo vamos a hacer interjugar esto de a dónde debería haber llegado y dónde realmente estoy. No solamente una cuestión de cómo está, sino cómo lo estoy evaluando. ¿Cómo veo esa posibilidad y con cuánta severidad me reprocho el no haber logrado aquellas metas que me había propuesto? Que la severidad superyoica, por supuesto que también ahí estamos hablando de algo que tiene que ver con una estructuración temprana también en la vida y que muchas veces ha venido un poco de la mano de las severidades de objetos reales que ha habido en el contexto, padres, abuelos, qué sé yo, docentes, es decir, grados de severidades de distintos que después interiorizados en algún punto van a ser como el sedimento de esta estructura psíquica intrapsíquica que es qué tan severo soy yo conmigo mismo, pero no por ahí tanto en términos conscientes, sino a veces como que escapan un poco a mi control. ¿Qué tan duro soy conmigo mismo? Creo que al contrario, creo que después la conciencia puede ser algo que nos ayude a, a ablandarlo o a tratar de como de domeñarlo o a tratar como quien dice de suavizarlo si es tremendamente tiránico ese super yo. También puede ser que sea un super yo excesivamente laxo, sin ningún tipo de severidad, sin ningún tipo de crítica al sí mismo y de repente vamos a ver que también de repente puede haber personas muy displicentes en donde en realidad también todo le chupa un huevo, como quien dice, y en donde no hay Que ningún tipo tendría alguna relación de severidad, con la hipernarcisización que por decíamos acá, ejemplo. eh, y que a lo mejor no parece en principio un mal negocio, digo, si uno la pasa bien, el problema es que eso lleva casi indefectiblemente a lastimar a otros. Claro, Y finalmente si uno lastima a los otros se alejan, uno se queda solo y ahí sí ya es un mal negocio. totalmente. Entonces, bueno, la severidad del super yo en algún punto tiene que ver con eso. De nuevo, siempre lo vamos a tener que pensar en términos como de gradientes. ¿Sí? Es decir, cuando yo digo gradientes me refiero, o sea, las representaciones del sí mismo. Bueno, pueden ser desde muy, 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 muy positivas hasta muy, 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 muy negativas y en distintas áreas. Entonces son gradientes. Los Mm. ideales pueden ser desde ideales muy, 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 muy ambiciosos hasta ideales muy, 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 muy simples. Me estoy acordando cuando Daddy Vive decía, yo a esta altura de mi vida con que un mosquito me pique, si va, pica, pica, y ya con eso me quedo tranquilo. O ideales muy, muy exigentes o ideales realmente muy, muy, muy simples y que tiene su lógica también, que tal vez en algún momento uno baje un poco las ambiciones de los ideales. Entonces un gradiente. Y en este otro vértice de nuestro triángulo de cuatro lados, la severidad superyoica, que uno podría decir sería desde un juez tremendamente tiránico y severo y hasta arbitrario en cómo impone la ley, como era un poco el estilo del padre de Kafka, de una cosa tiránica que va a dejar realmente huellas nefastas, hasta una cuestión absolutamente laxa y casi como que hasta ambigua en términos de severidad o inexistencia de tal severidad a la hora de poder realmente hacer como una cuestión de juicio crítico de qué tan cerca o tan lejos está entre el modelo, digamos, y el ideal, etcétera. Ahí volvemos a lo que decíamos hace un rato, que esto es móvil, como vos decís, y que mientras el movimiento se dé más cerca del centro, siempre va a propiciar mayores niveles de bienestar. En esto de la tiranía me parece que uno puede hacer una apuesta con ciertas probabilidades de ganar a que un poco nuestra generación y en gran medida en las generaciones anteriores y muchas de las que están escuchando, viendo la clase, si hay un desequilibrio respecto del super yo, es hacia los super yo más tiránicos y severos. Y el rasgo más doloroso del super yo, más que la severidad, es esta cuestión tiránica, que igual que en otros ámbitos, cuando uno habla de tiranía, está hablando de que no hay relación
lógica entre el castigo y la falta, digamos, que hay una cuestión arbitraria y por lo tanto injusta, ¿no? Y lo último que me pensaba mientras decías esto es como siempre Hugo Bleisman vuelve a esto del interjuego y de cómo se van equilibrando estas cosas e influyendo, porque un super yo muy tiránico necesariamente va a influir en la mirada que uno tenga sobre sí mismo. Lo primero que uno piensa es criticarse, si sos un inútil, ¿cómo no vas a hacer esto? Y eso puede llevar también a generar distintas expectativas, distintas ideales, que eso nos lo salteamos ahí en el cuadro, que puede ser tanto a nivel de identificación con las figuras que tienen idealizaciones muy altas, que es lo que en el cuadro parece como primarias, o a veces como una forma de escape a eso, lo que ahí nombra como secundarias, de, bueno, si soy tan malo y lo que hago me sale tan mal, entonces me tengo que poner un objetivo altísimo para compensar de algún modo que no se note o que yo me convenza de que no soy tan malo, tan inútil, tan feo como el juez del super yo me está haciendo ver. Sí. Y yo lo que agregaría quizás es eh, el rol del humor en este Mm, cuadro, porque cuando vos hablabas de la severidad superyoica, justamente quien desarticula al superyo en su tiranía y en su rigidez es el humor. Eso yo siempre recuerdo que Mercedes nos decía, el humor es que como cuando empieza a surgir o sea, cuando uno va teniendo esa como capacidad de empezar a reírse de su oreja, a reírse sí, a mm, reírse tal vez de lo que en algún momento fue también eh, causas de sufrimientos o causas de algunos desequilibrios, en algún punto, cuando uno se está riendo es porque el humor ha logrado que este super yo empiece a perder ese grado como tiránico de crítica y de juzgamiento doloroso que uno hace con respecto a sí mismo. Entonces el humor tiene como una función justamente como la de lograr una mejor regulación, de no ser tan severo, como quien dice, con uno mismo, la mm. severidad. Che, bueno, y acá también, bueno, finalmente, porque esto es un cuadrado. Porque yo creo que en términos intrapsíquicos, estos son realmente las cuestiones que están regulándose. Lo que añade Bleichmar acá es, como esto para mí sería, bueno, más allá de estas tensiones intrapsíquicas, pero ¿cuáles realmente son tus atributos? ¿Cuáles son realmente tus recursos? Tus recursos yoicos, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus capacidades, porque sería como el elemento también más real que hace que en algunos de estos interjuegos las tensiones sean mayores o sean menores, ¿sí? Es decir, yo por poner un ejemplo, pero digo, yo estaba pensando en mis historias familiares, entonces era una familia en donde los ideales académicos eran altos. Entonces, ¿por qué? Porque, qué sé yo, tradición, un abuelo, no sé qué, con formación, con estudios, con eso, bueno, entonces ideales altos. Y bueno, entonces vos después vas viendo que las personas también, según los recursos o las competencias que tienen, hay quienes sufren más y quienes sufren menos justamente por los recursos que tienen. O Kafka es otro buen ejemplo, Mm. digamos, decir, ¿qué recursos tiene? Tiene sensibilidad, tiene creatividad, tiene capacidad poética, tiene montones de recursos. Ahora, qué desgracia, tiene un montón de recursos en un contexto en donde lo que está idealizado es que seas un guerrero, un comerciante, un no sé qué, un no sé cuál. Entonces, a Es veces se decir, los produce. atributos que no tiene. Exactamente. Entonces, es como que lo interesante del cuadro es poder pensar cómo la autoestima va a estar eh, regulada, justamente balanceada por todos estos elementos. Es decir, qué recursos tenés, pero al mismo tiempo esos recursos pueden ser más o menos útiles si entran en tensión o no con los ideales y las ambiciones, que a su vez esos han tenido que ver con vos, con tu historia, con tu familia, pero entran en relación
con las representaciones y en relación con la severidad interna. Entonces es como un interjuego para llegar a poder entender que uno llega a un equilibrado sentimiento de amor a sí mismo, que sería una autoestima equilibrada, cuando logra cierto balance positivo y al final de cuentas se siente que uno es más o menos parecido a lo que quería ser eh, y con capacidad más o menos de perdonarse en aquello que no se parece y en alguna medida llega como una buena transacción de las representaciones que logró armar de sí mismo y a cierto equilibrio y a cierta bonomía para, Ujú. para, para juzgarse y pudiendo tal vez evaluar más realistamente los recursos que uno posee y tal vez los que no, y poner en valor lo que uno sí es y tal vez, eh, digamos, le pueda dar la valía que quiere, se requieren y se necesitan. Y Rodri. también, hasta cierto punto, moverse en ambientes donde eso también sea valorado. Digo, a veces, cuando hablamos hace un rato de lo que está por fuera, de qué cosas uno eh, no solo ha fundado en sus primeros tiempos, sino que sigue cambiando, digo, un buen ambiente ayuda también, un buen ambiente quiero decir gente que uno lo quiera, que lo valore, que tenga ideales más o menos parecidos, sin que uno no deba siempre ejercer esa misma actitud que recién acabas de describir hacia uno y hacia los otros también. Uno no se puede poner tan exigente con que tal sí, pero es de otra línea política, o tal sí, pero es egoísta. Y sí, todos tienen eso. Y a veces también se juega como se potencia, como se retroalimenta, cuando uno también empieza a mirar a los otros con mayor más bondadosamente, Con más también eso se indulgencia. traslada un poco a uno. Con más indulgencia, Sí, esa es la palabra exacta. sí, sí, sí. Para mí el atributo de la indulgencia claramente es uno de los que hablan de que uno va logrando suavizar tal vez severidades superyoicas Ujú. y va logrando ser más comprensivo, digamos, bueno, de la complejidad humana. Mi última anécdota, cuando hice mi tesis de trabajo final de la carrera, de la licenciatura, la verdad que tuve una guía muy buena, una de las personas que me guiaba en el trabajo. Entonces yo era muy exigente conmigo mismo, muy exigente. Entonces me acuerdo que hice todo el trabajo, no sé, lo presenté, lo revisé una vez, dos veces, no sé qué, se lo doy para que me lo corrija, con la típica actitud de quien espera que te digan que está perfecto y que no hay que corregir nada. Entonces cuando me lo devuelve, me, me dice, ah, bueno, fue tan amorosa que se tomó la tarea de con un lapicito marcarme realmente para poder pulirlo bien al trabajo. Entonces me marcó ahí donde había comas que estaban mal puestas, acentos que estaban no sé qué, y qué sé yo. Pero claro, yo no me podía imaginar que se me había pasado si yo ya lo había hecho también. Entonces mi primera reacción fue, pero ¿cómo puede ser? Si yo lo corregí, lo revisé. Esa fue mi primera expresión. Y me acuerdo la respuesta de ella. Dice, la perfección es un atributo de los dioses, no es un atributo de los seres humanos. Toing. Vuelvo un poco a esta idea Respuesta es como, de cómo uno cuando realmente está dispuesto a escuchar, la verdad que eso yo lo pude escuchar, cuando uno está dispuesto a escuchar lo que amorosamente viene de alguien, mm, aunque por ahí uno se pueda primero como tal vez hasta enojar y pensar que es qué sé yo, que esto es una crítica o que es no sé qué cosas, y cuando uno realmente puede percibir cuando amorosamente alguien hace algo por uno, eh, cómo intervenciones muy chiquitas pueden ayudar a que uno haga mejores lecturas de la realidad, de uno mismo y comprenda aspectos del sí mismo y bueno, y se transforme, y transforme cosas. porque en realidad esa misma frase, la perfección es un atributo de los dioses, uno la puede escuchar como una crítica Claro, y también como un alivio de decir, si vos no sos un dios, ¿por qué claro, te estás exigiendo como si lo fueras? ¿No? claro, claro.
Entonces no es una exigencia de no, tenés que ser perfecto, sino al contrario, es la posibilidad de que, Relájate. y hay algo de, eso, de cariñoso en eso, de cuidado. Exactamente. Exactamente. No, esa fue, o sea, mi lectura fue, creo que mi Ujú, lectura se acercó a la intención del otro también. Es decir, la intención ujú. del otro era de la persona era efectivamente eh, relájate, relájate. O sea, no hay que ser tan autoexigente en la vida. Esto está muy bien. Y es un acento, o es una coma, o es no sé qué, o acá que se. Y realmente también poder percibir que lo que el otro está haciendo es justamente colaborando desde un rol que es, bueno, podemos llegar a un mejor producto. Y no va a ser perfecto, y no va a ser. Y sin embargo va a ser algo bueno. Esa frase también a mí me gustó mucho. ¿Viste esa frase que dice, eh, lo perfecto es enemigo de lo bueno? Ujú. Que en dirección, digamos, a veces cuando uno es muy ambicioso, de repente, o muy perfeccionista, eso al final termina siendo algo que va en contra de poder tal vez Exactamente. llegar a ser algo correcto. Pero todavía, volviendo un poquito a la anterior, a la perfección como un atributo divino, Sí, me parece que una forma quizás distinta de tratar em, una forma distinta, y me voy a posicionar, digo, equivocada, de hacerte pasar por ese trago sería decirte, no te equivocaste, o no hay problema con esto, y dejarlo pasar, porque en realidad estaba bastante bien el trabajo. claro, Sin embargo, es mucho más profundo está bien que te equivoques. claro. Sí, el problema es ese, no es que uno no debe equivocarse, es que uno debe tratar de equivocarse lo menos posible, y en todo caso, cuando se equivoque, corregirlo, pero no asumir que debe ser perfecto, que ahí es donde está el tema de los ideales. ¿Sí? En ese caso, me voy a meter con vos, en tu caso puntual había un ideal de cómo se debe hacer un trabajo demasiado elevado. ¿Sí? O Excesivamente. sea, que para ella era, para esa persona era como, ¿qué te crees? Que te tenés que responder como un dios, el dios de las tesis. Entonces un poco el sufrimiento en ese punto viene de la mano de esa distancia y de ese desbalance entre una ideal. Y en esa segunda frase, cuando vos decías lo perfecto es enemigo de lo bueno, también marca otro interjuego. Recién hablamos del interjuego entre la severidad crítica y los ideales o la propia imagen. Y acá la búsqueda de un ideal demasiado alto, de la perfección, también va a llevarnos a no lograr las cosas, no solo a una mirada eh, más desvalorizada, sino que efectivamente uno nunca va a lograr terminar un trabajo, y hay muchas tesis, bueno, no sé si muchas, pero hay algunas Sí, tesis que sí, finalmente sí, sí. nunca llegan a buen puerto porque la persona está tratando de llegar a esa perfección que es Que es imposible. imposible. Que es imposible. Bueno, dijimos que iba a ser un poquito más breve esta clase. Va una hora. No sé si nos está saliendo. No, nosotros vamos a cortar acá porque ya hemos hecho la presentación de todo el modelo conceptual y además va a quedar una tarea que es verse una película que dura 2 horas. Así que, bueno, es bastante ya. Aprovechen las ventajas de la online, que pueden ver esto en un momento, después ver la peli en otro momento, ver un rato de la peli y después cortar o volver. La peli justamente no tiene una trama tan lineal que requiere una sentada, uno puede ver un ratito, puede cortar y después ver otro, volver. Es muy rica en las cosas que tiene, pero no son necesariamente una única unidad, así que véanla como les vaya surgiendo. Sí, ojalá les guste. Eh, A mí, para mi gusto es muy linda esa peli. Muy bonita. Yo creo que inevitablemente a quienes les guste la lírica, les guste particularmente las caras, les va a encantar porque es una mirada muy personal. Y a los que no tenemos una cercanía tal con la lírica o con eso, también es una mirada interesante a una persona muy, muy interesante. Sí. Bueno, y una tarea que les hacíamos, porque después también vamos a leer algo de Nacio y por ahí Nacio hace alguna lectura con respecto a la música. La música es la más espiritual de las artes. Esto que vos decías, lo de la cercanía o no cercanía a las músicas o es decir, que lo que te conmueve o no te conmueve la lírica, siempre tiene que ver con objetos de amor y con historias singulares. O sea, yo creo que a mí la María Callas me conmueve como me conmueve, o me gusta la música, porque también la recuerdo a mi madre escuchando la música de María Mm. Callas. Entonces, María Callas ya es otro montón de cosas
qué significan en mí. Pero me acuerdo que en el curso los invitamos también, bueno, y cada uno piense cuáles son esas músicas que a uno lo digamos, lo elegiría para llevarse a una isla desierta, decíamos nosotros. Ujú. 3 músicas que vos elegirías y que te acompañarían si te tuvieras que ir a una isla desierta, porque la música habla mucho de nosotros también, de por qué nos impacta lo que nos impacta, o qué músicas elegiríamos, y evidentemente tendría mucho que ver cada uno con nuestras subjetividades más profundas. Pero bueno, vamos a conocer la vida de la María Calas. Y si tienen ganas de hacer esa tareita y mandarnos algunas ideas, también las podemos tomar para comentarlas y para Totalmente. conocer un poco de eso. Conocerlas un poco, que nos ha costado tanto a través de la distancia esta vez. ¿Qué músicas uno se quedaría, elegiría? 3 músicas, 3 obras o 3 cosas que uno diría, esto yo lo necesitaría para mi vida. No nos vamos a poner muy severos justamente en relación a lo que venimos hablando, pero la idea es que puedan identificar así como cosas puntuales. No vale poner la obra completa de los Beatles o la obra completa de Mozart, también vale, pero si pueden elegir a eso, alguna cancioncita, alguna cosa puntual, suele ser más significativa. Bueno, después les damos, la semana que viene seguimos y les damos un ejemplo de las 3 tuyas y de las 3 mías. Y las Ah, inspiramos. cierto, menos mal que me decías así, me acuerdo cuáles eran las que... Yo me acuerdo las 3 mías perfectamente. Bueno, A mí lo que estimada, me pasa es que me olvido y y las creo que cambia. cada año elijo unas distintas. Bueno, está bien, uno puede ir cambiando también. Yo hay cosas que no, que creo que en eso no cambiaría tanto. Bueno, Sí, no, yo creo que hay una o quizás dos que son siempre las mismas y que no dudaría. Pero tres es un número, es un alto número, no parece, pero es un alto número para cosas significativas en la vida de uno. sí. Bueno, estimada gente, nos despedimos. Bueno, nos vemos la semana que viene. Ojalá puedan ver la peli y ojalá la disfruten. Así es, así es. Les mandamos todo nuestro cariño y Un abrazo. abrazos. Y esperen que corto acá.